Qué gusto saludarle a través de Líderes de Opinión en esta mañana de sábado. Como siempre, le invitamos para que permanezca con nosotros, un programa diferente, un programa especial en el que vamos a platicar de un tema que es muy importante y que es importante compartirlo porque estamos en el mes de abril, el mes del autismo, que se ha considerado como tal para la sensibilización y por supuesto para incluir a las personas que son todavía rezagados en una sociedad que no acepta, no adapta las condiciones para que ellos puedan estar dentro de nuestra comunidad. Vamos a platicar con la maestra Yolanda Plasencia, ella es directora del Centro Regional de Autismo. Usted ya sabe la mecánica. Breve pausa y comenzamos. Continuamos con Líderes de Opinión y me da gusto saludar en esta mañana a la maestra Yolanda Plasencia, directora del Centro Regional de Autismo Rotario en Delicias. Hacia maestra, buenos días. Buenos días, Oscar, muchas gracias. Autismo, maestra, el día 2 de abril es el día en el que se conmemora, se sensibiliza, se visualiza a este trastorno del espectro autista en nuestra sociedad, que cada vez parece va tomando más terreno. Hay una base, maestra, no sé, por ejemplo, la sensación de la piel de la fresa, por ejemplo, o sea, ¿hay ciertos que ya tengan ustedes identificados como un común? No. O hay niños que, por ejemplo, que nos puedan dar ejemplos de qué es lo que le han dicho que, por ejemplo, de ciertos alimentos no les gusta, la textura de cuál. Pues hay muchas texturas. La papaya, entre que es el olor y la sensación de la papaya. Los alimentos que son así como más viscosos, hay quien ¿cómo le puedo decir? No tengo mucho en la mente ahorita qué alimentos, se me fue, pero sí es tanto la textura, el olor, como el sabor. Hay niños que el atún no lo comen por el olor, para ellos el olor es muy fuerte. Otros la sensación de los frijoles no lo toleran. Así como uno ciertas cosas así, claro. Cuando tiene uno la sensación, por ejemplo, de ciertos mariscos como el ostío. Habemos personas que la sensación de un ostío no es nada agradable, ¿verdad? Y hay personas como hay otros que lo disfrutan mucho. Exactamente. Y así con los niños, hay ciertas que varían, ciertas texturas, ciertos olores, ciertos sabores, que para ellos no son agradables. ¿Qué se hace en estos casos? Empezamos pues a lo que se llama introducción de alimentos. Anteriormente teníamos hasta un comedor donde nosotros queríamos precisamente trabajar esta parte de la alimentación. De hecho, la estuvimos trabajando un tiempo. Pero vimos que ahí se nos iba demasiado tiempo entre darles los alimentos de acuerdo a las necesidades de ellos, que no tuvieran la leche pero de otra manera, pero las harinas sí las eliminábamos y queríamos nosotros ver si podíamos lograr más mejoría de esta manera en nuestros alumnos. La verdad es que no pudimos medirlo porque nosotros al mismo tiempo queríamos que la familia lo llevara a cabo, lo que nosotros los menús que estábamos manejando, que nos lo hacía una nutrióloga precisamente. Y vimos que pues tejíamos en el centro y destejían en casa. Vimos que aparte que era mucho tiempo el que se utilizaba, pues no íbamos a lograr nada mientras no hubiera ese apoyo en casa. La cooperación de la familia. Y decidimos dejarlos. Incluso algunas mamás se molestaban y decían, pues si mi hijo no quiere comer eso, no tiene por qué dárselo. Entonces, pues ya. Desde ahí tendrán razón, no nos metemos en esa bronca y avanzamos ya en es la cuestión de cada familia si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer. Y de hecho, cuando los papás ya tienen esas dificultades, lo que hacemos es apoyarlos para que ellos lo hagan en casa. Rara vez ya lo llegamos a hacer ahí en el centro. A veces los terapeutas pues sí preparan ciertos alimentos, también como parte de la terapia de los niños, que es también trabajar su autonomía. Y lo hacen también con el fin de que los que no comen ciertos alimentos lo puedan ir comiendo. Tiene varios objetivos, una estrategia que se utiliza en los niños, pues no nada más es hacer los alimentos y comer, sino que involucra
muchas cuestiones que están afectadas en los niños, desde lo sensorial, desde la obsesión por cierto tipo de alimentos, desde la comunicación entre ellos, el seguir instrucciones. Cada actividad que se hace involucra muchas partes. Y la parte de la alimentación la trabajamos mínimamente ahí, la mayor parte se trabaja en casa con los padres. Me regreso un poco al tema del contacto físico, maestra, porque habrá muchos que piensan que culturalmente en nuestro país estamos acostumbrados a que llegue y saluda a todos, de mano, de beso, de abrazo. Es un tema cultural que incluso ya se ha ido trabajando para erradicar, por no obligar a los niños, pero es uno de los puntos donde lo podemos ver muy claro. Hay niños que no toleran el contacto físico, los quiere uno tocar y se alejan, los quiere uno abrazar. O incluso su distancia, maestra. Sí, ellos guardan su distancia, incluso los quiere uno abrazar y se voltean, le dan a uno la espalda. Son cuestiones, bueno, no tanto de la hipersensibilidad, sino que evitan esa parte del contacto. La familia les va enseñando, saluda, da la mano, pero ellos en su mayoría, no todos, pero sabemos que pues invadimos en cierto modo su espacio. Y a veces me da risa porque yo me río porque, ándale, no, así a fuerza lo voy a abrazar. Lo hago de juego, ¿verdad? Jugando, bromeando con ellos, y lo aceptan de esa manera. Ya cuando les digo, los voy a obligar, no le hace. ¿Cómo que no me quieres dar el abrazo? Pero yo sé que en el fondo no lo desean. Ya cuando jugamos ya lo manifiestan de otra manera. Sí, ya lo manifiestan voltean una sonrisa o algo. Entonces yo sé que no es tan malo. Pero, y hay como otros niños que llegan, saludan, hola, ¿cómo estás? Y luego saludan de mano, dan el abrazo. Hay ciertas cosas que sí les enseñamos, por ejemplo, el cumpleaños, el dar la mano, dar el abrazo, que es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es están en una fiesta en cualquier otro lugar y todos participan del abrazo. Y nuestros niños se tienen que aislar por no dar un abrazo. Si no lo desean, no lo van a dar, pero se les enseña. Pero si no nace de ellos, si no quieren, no tienen por qué hacerlo. Pero sí se les tiene que enseñar como parte de ser incluidos en la sociedad. Ahora, maestra, el tema de la comunicación, lo decíamos ahorita, de pronto habrá muchos que, a pesar de las terapias, a pesar de los talleres que ustedes tienen, hacen lo mínimamente necesario, y habrá otros que desarrollen una socialización incluso extrema, podríamos decirle, que tienen muchísima relación y que esa no es la parte que a ellos les afecta. Les afecta. Sí, cada uno. Por eso se empezó a decir que era un espectro de muchos colores, porque todas las áreas afectadas en el autismo están afectadas de diferente manera en cada uno de ellos. Hay quienes tienen mucho problema en la comunicación, hay quienes tienen más problema en la socialización, hay quienes en la socialización pues no está tan afectado. Y que es todo lo contrario. Depende de eso, precisamente por eso los programas de apoyo a los chicos tienen que estar de acuerdo a las necesidades de apoyo de cada uno. Aquí se habla mucho de que mi hijo es autismo nivel 1, mi hijo es autismo nivel 2. Nosotros nunca hemos manejado los niveles de autismo, nosotros manejamos las necesidades de apoyo que cada uno de ellos. En cada una de las áreas afectadas vemos que es lo que se tiene que trabajar en cada uno de ellos. El tema de la comunicación, pues sabemos que hay quienes hablan hasta por los codos, hay quienes hablan moderadamente, hay quienes hablan nada más lo necesario y hay quienes son no verbales. En los no verbales, obviamente, pues tenemos que trabajar la comunicación porque es algo básico en la vida de todas las personas. Y para eso nosotros utilizamos métodos alternativos de comunicación. En este caso muy específico, nosotros nos damos mucho al PECS,
que es una forma de intercambio de tarjetas donde ellos expresan lo que quieren, lo que sienten. Vamos por fases. La fase 1 es muy básica, donde les enseñamos qué quieren comer, quiero agua, quiero comida, así lo básico. Y conforme pasa, vamos, ellos tienen que poner la frase, no nada más, quiero esto, no, yo quiero comer, y se pone lo que quieren comer. Yo quiero tomar agua, ¿sí? Esto propicia, además de que ya comunican de alguna manera, ya nos están diciendo que quieren, también propicia de que la comunicación traiga como resultado el lenguaje y empiecen a hablar. En algunos casos se logra esto. Y hay quienes nada más se quedan en la fase del texto. A lo mejor pudieran lograr más o lograran hablar, no sé, a lo mejor no hemos logrado cómo ayudar más a ese niño a que logre el lenguaje hablado. Pero créame que siempre estamos viendo las posibilidades de que cada vez nuestros alumnos desarrollen más, de acuerdo a sus posibilidades. Aquí me surge una duda, maestra. ¿Ellos cómo aprendieron justo entonces a eso? ¿Cómo aprenden a hablar? ¿Cómo aprenden a escribir? Que esto representa letras, o sea, esta parte. Una simbolización, ¿verdad? Pues mire, hay chicos que desde muy pequeños están hablando y causa una felicidad y mucho asombro en su familia de que a una edad temprana, año y medio, dicen, ya se saben los colores en español y en inglés, se saben los números hasta el 100, saben infinidad de cosas, muchas palabras en inglés, ya tienen muchos aprendizajes ellos. Y la familia pues dice, obviamente mi hijo es un genio, mi hijo es... Pero como dijo una neuróloga, cuando me dicen, es un chico muy inteligente, Dios mío, dice, me da miedo, porque ya podemos estar pensando que pudiera tratarse de autismo. El autismo, a veces nuestros chicos se centran mucho en actividades muy específicas, tienen intereses muy restringidos, y hay quienes les gusta mucho el tema de los planetas, y se pueden hablar de todos los planetas y de dónde están y cómo se llaman. Le tienen el tema restringido de los dinosaurios, y le pueden decir el nombre de todos los dinosaurios y les dicen cómo están, qué son. Lo aprenden, lo memorizan. Es un interés, lo investigan, porque ese es su interés, pero su interés nada más se centra en eso, en esa parte. Nada más. Nada más. Entonces, cuando los chicos así y la familia empieza, y también empieza dile los colores en inglés, empieza también a propiciar o promover, no encuentro la palabra, esa conducta en el niño. Mira, dile todos los colores en inglés y dile todos los números en inglés. Y a esa edad tan temprana, pues obviamente es algo muy bonito escucharlo, gracioso, simpático. Tanto para pero fortalece su idea que es el interés que debe tener. El interés restringido, las obsesiones, porque entonces si le estamos diciendo constantemente, quiere decir, está bien que yo repita una y otra vez lo mismo. Entonces pasa a ser parte de su repertorio. ¿Sí? Pero bueno, lo bueno es que todas esas habilidades que tienen y que nadie les enseñó, porque lo primero que dicen los papás, mi hijo aprendió a leer y a escribir y no supimos en qué momento. Generalmente leer, escribir es un poquito más complicado para ellos porque implica lo motor. Pero sí pueden escribir en una computadora, en una tableta. Y los papás muchas veces nos explican, porque dicen, es que nosotros nunca le enseñamos. No hubo quien le dijera, mira, los números en inglés es 1, 2, 3, 4. No. De repente ellos lo empiezan a expresar. Y la familia, ¿cómo? ¿De dónde? Y más cuando es en inglés, y luego que es en español, y luego todavía le aumentamos que ya sabe algunas letras, que empezó a hablar desde muy chiquito, y luego que usa un lenguaje muy propio, no es un lenguaje como de un niño, sino habla como una persona adulta,
Entonces todo eso pues ya forma parte o nos va indicando que hay un problema de que pudiera ser autismo. Lo pregunto porque una vez yo dije justamente esa palabra y hubo quien se molestó. ¿Puede ser un problema, maestra? No, a lo mejor lo dije problema por no encontrar otra palabra, pero... Porque a mí me pasó y sí, me atacaron. A veces, como la tiene. Sí, sabe que a veces dice uno las cosas porque no se le vienen a la mente en ese momento, pero realmente no porque sea un problema, simplemente pues... Es un problema de comunicación, de interacción y de socialización al final del día. Sí, al final del día. A lo mejor es algo en lo que tenemos que centrar la atención y ver qué está pasando. Sí. ¿Usted considera una enfermedad el autismo? No, el autismo no es una enfermedad. Las personas enfermas se curan o buscan para la cura, y el autismo pues no se cura. El autismo tiene que irse trabajando todo aquello que limita su inclusión en la sociedad, todas aquellas dificultades que tienen en algunos aprendizajes, en algunas habilidades. Eso es precisamente lo que tenemos que trabajar para que puedan ser funcionales principalmente. Nosotros nos centramos mucho en esa parte de que sean funcionales, nos basamos mucho en lo que son las dimensiones de calidad de vida, porque hay en calidad de vida hay una parte muy importante que se le llama la autodeterminación. Nuestros chicos con autismo tienen una seria dificultad para elegir qué es lo que quieren. Pareciera algo sencillo, pero como expresaba un chico, cuando en los exámenes en la escuela sea de opción múltiple, casi lloran o se sienten que no pueden contestar porque no pueden decidir cuánto, aunque sepan la respuesta correcta, y el hecho de tener que elegir les representa un problema, aun cuando sea algo que ellos quieren en algunos casos. Le decía a uno de los chicos de ahí, bueno, ¿quieres esto o quieres esto otro? Y le estoy hablando de un joven, no le estoy hablando de un niño. La verdad me cuesta decidir cuál de las dos. Entonces, esa parte de lo que es la autodeterminación tenemos que trabajarla con ellos. Y trabajamos paneles de elección, trabajamos ¿quieres hacer esto? Tratando siempre de que ellos vayan aprendiendo a elegir lo que quieren. Avanzamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que usted se puede comunicar a través de los comentarios en la línea telefónica, estamos a sus órdenes. Maestra, siguen temas pendientes, hablamos de cómo la sociedad actualmente está de pronto tomando algunos temas y uno de ellos, bueno, pues es hasta dónde hemos alcanzado la inclusión de las personas con autismo, sean o no sean una parte en la que ellos también estén involucrados directamente. Bueno, sí hemos avanzado. Yo pienso que algo, bastante. Nos falta. Creo que el tema, casi siempre cuando hablamos de la inclusión, para la mayoría lo primero que se tiene en mente es la inclusión a la escuela, a los contextos escolares. ¿Nos podemos acomodar un poquito más el micro? De esa forma, estamos bien, gracias a la producción. Se piensa la inclusión en los contextos escolares, pero la verdad es que lo escolar es solo una parte. Hemos observado al paso del tiempo que muchos jóvenes que no fueron atendidos por nosotros estuvieron en la universidad incluso, y salen de la universidad y algunos no saben qué hacer, no saben cómo trabajar, no saben cómo hacerle, o en los lugares donde han trabajado no han podido permanecer. Ese es un tema de lo que es la inclusión laboral, que es para nosotros es algo bien importante, porque es el futuro de ellos. Finalmente ellos van a salir a trabajar, a tener una autonomía, una independencia económica que les permita, como dicen muchos padres de familia, que no sean una carga en ellos. Sabemos que por ahí tenemos diferentes niveles de apoyo, hay quienes necesitan más apoyo, hay quienes necesitan menos apoyo, pero estos talleres, nosotros que estamos con la inclusión laboral en este momento, bueno, también con la escolar y con toda la inclusión en todos los entornos donde
el niño o la persona se desarrolle. Pero la laboral para mí es importante porque al final de todas las terapias lo que buscamos es que sean funcionales en su entorno, que sean incluidos en todos los lados. Pero le decía ahorita, regresando, la inclusión escolar es lo primero que se piensa. ¿Sí? Mi hijo está incluido en una escuela. A veces no está incluido como tal, pero hablamos de inclusión, pero ya está en el contexto, exactamente. Pero también está la inclusión a la familia, la inclusión a la sociedad en todos los entornos, en el parque, en el cine, en un centro comercial. En todos lados tienen que tener cierta funcionalidad o cierta independencia, o tienen que ser incluidos, aceptados a donde ellos vayan, aun con todas las dificultades que esto pueda procesar, no al niño, sino a la familia, porque a veces una crisis en un centro comercial se representa como un acto de que se sienten juzgados por las demás personas, por la forma como actúa el niño. Entonces, en esa parte, pues a todos nos corresponde ser empáticos y a lo mejor no intervenir. La mamá a veces sabe cómo manejarlo, a menos que ella pueda pedir ayuda, ¿sí? Y la inclusión en todos los aspectos, en todos los ámbitos en que el niño se desarrolle, no es nada más la inclusión a la escuela, y a veces así la entendemos nada más, como la inclusión escolar. Y a pesar que sí se ha avanzado, pues todavía existen muchas partes donde no son todavía bien recibidos, bien aceptados, o fingen aceptación, ¿sí? Porque también en algunos lados no dicen abiertamente no lo acepto, porque ahorita ese tema de que de que uno no tenga aceptación, o que una persona no acepte a cierto niño en su escuela, en su salón, en alguna fiesta, no lo incluyen, pues saben que ahorita es muy fácil con derechos humanos que puedan ser sujetos a una sanción. A eso me refería, de que a veces se finge ser inclusivos. Pero más que nada es por miedo a las sanciones, de lo que no debería de ser, porque es mucho mejor cuando un maestro dice: yo acepto el reto, yo quiero trabajar con su hijo. En ese momento ya dimos un gran paso. Y el que lo hace, hay muchos casos. No, sí, tenemos unos maestros que bien comprometidos, muy bonitos maestros, se esfuerzan, le buscan, investigan, se asesoran, bueno, le buscan de mil maneras. Ellos están muy comprometidos con nuestros chicos. Y hay otros que no es igual. Hasta cierto punto se entienden, no es fácil tener un grupo, y aparte a veces un niño con autismo, un niño con otra discapacidad. Sabemos que también es algo complicado, que tampoco debe de ser juzgado como mal maestro, a menos que haya cierta indiferencia de que de plano no le interese. O una actitud directa hacia ellos. Directa, exactamente. Pero yo le puedo decir, las actividades, los eventos que tenemos, en los que nos sentimos tan acompañados de muchas personas, nos da una idea de lo que hemos avanzado en el tema de la inclusión. Yo creo que cada vez más personas se interesan, más personas están sensibilizadas, más personas pues ya visibilizan el autismo, lo que no sucedía hace muchos años. No sé si usted recuerda de sus primeras entrevistas, cuál era el tema principal de la entrevista, casi, qué es el autismo, cuáles son sus características, etcétera. Y ahorita ya todos sabemos, tenemos la mayoría el conocimiento de lo que es el autismo, de que es un trastorno neurobiológico que viene acompañado desde el nacimiento, que está presente desde el nacimiento, y que involucra lo que es la comunicación, la socialización, la flexibilidad mental, pues muchos, hay varios, lo sensorial incluso por ahí, que ya antes no era, en ese entonces que hablábamos, lo sensorial todavía no era parte del trabajo que hacíamos con los niños. Esto nos habla de que cada día se descubren más beneficios para ellos, por decirlo así, porque ya
poder ver qué aspectos sensoriales están afectando al niño y poder trabajarlos, yo creo que ya ese es un avance también que tenemos. Y no nos englobamos en que las crisis de los niños se deben a un problema conductual, como anteriormente lo manejábamos, sino que ya vimos que tiene varias causas y que tenemos que ver cuál es la que está afectando al niño. Exactamente. Ahora, maestra, hablamos de los maestros, de la sociedad, del tema laboral, pero entre los niños, que es normalmente donde se distingue, es decir, los niños ya traen otro chip ahorita, las nuevas generaciones. Ellos siguen generando una discriminación, un rezago. Sí hay casos, sí hay casos. Creo, gracias a Dios, dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento, no es mucho. La mayoría de las mamás sí comentan aceptación de sus hijos en las escuelas. En algunos casos sí hay quejas por bullying en la escuela. Y también los papás reflejan de que a pesar de que se han quejado, no han hecho nada. Hace poco hubo un caso donde uno de los chicos, la mamá les decía, le están haciendo bullying a mi hijo. ¿Aquí en Delicias? Sí, aquí en Delicias. Y creo que no tomaron, pues lo veían como que no estaba pasando nada, o sea, para ellos no se había detectado, entonces no existía tal bullying, porque no les había tocado verlo, y la mamá les insistía. Sucede que un día el niño reaccionó ante el bullying, se enojó y golpeó. Entonces en ese caso, él sí lo hizo, él pudo hacerlo a la vista de todos, y mandaron a hablar a los papás. Dijo, ahora que mi hijo lo hizo, entonces sí, ustedes están tomando cartas en el asunto. Pero cuando yo les decía que mi hijo tenía bullying, no pasó nada. Entonces, sí se presenta. Pero afortunadamente aquí los padres, como decía por ahí una cartulina, son su voz. A veces ellos no saben cómo expresarlo, no saben cómo decirlo, a pesar de que hablen. Pueden hablar, pueden decir algunas necesidades, pero no saben comunicar cómo decir esa parte. A veces los papás son los que empiezan a través de diferentes maneras de obtener información de ellos para que puedan decirles qué es lo que está pasando en su escuela. Y estamos hablando a veces no nada más de alumnos de primaria, estamos hablando de secundaria, estamos hablando de preparatoria. Digo, son poquitos los casos, pero sí se sigue dando. ¿Qué nos falta como sociedad, maestra, para terminar de generar esa inclusión, a pesar de toda la información que ya tenemos? Porque se ha trabajado mucho por parte del Centro Regional de Autismo para informar, para socializar el tema, para visibilizar las necesidades de los niños con autismo, los jóvenes con este espectro, pero ¿qué nos falta? Pues yo creo que actualmente yo pudiera decir, bueno, hay bullying hacia los chicos con autismo, pero no es nada más hacia ellos. En las escuelas también, a lo mejor pudiéramos decir, nuestros alumnos son minoría. A lo mejor no se nota tanto, pero el bullying existe hasta en los alumnos regulares, de unos a otros, con el que es tímido, con el que saben que pueden aprovecharse y que no va a pasar nada. Yo creo que, pues como todo empieza en casa, o todo empieza en el entorno en que nos desenvolvemos. Yo creo que el ver lo que sucede en cada familia, o no sé, para mí es un tema algo complicado. Regularmente cuando sucede esto uno dice, es que esto es en la familia, pero a veces no nada más es en la familia, son los entornos en los que se desenvuelven los chicos. Y que a lo mejor también ahí hay una parte de que la familia debe estar presente o debe de estar al pendiente de lo que hacen sus chicos. Podemos decir que ahí es un ciclo, ¿verdad? Que no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Pero sí, yo creo que las escuelas también hacen lo propio en cuanto a informar, en cuanto a sensibilizar, en cuanto a respeto hacia nuestros chicos. Creo que también las escuelas hacen su parte. Pero mientras los chicos no entiendan
o no se les enseñe el respeto, esa parte del respeto, pues no van a mejorar, si no, no tendríamos tantos problemas como actualmente tenemos con jóvenes. Las redes sociales son otra parte muy importante que influyen actualmente y mucho en la forma de ser de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Y no sé si a lo mejor esas redes sociales también pudieran ser o se pudieran utilizar para pues sensibilizar cada vez más acerca de llegar más a los jóvenes en estos temas de inclusión. Anteriormente yo cuando tenía pláticas con jóvenes, con adolescentes, yo les decía, miren muchachos, respeten a nuestros alumnos. Ustedes tienen muchas posibilidades. Si no es esta escuela, ustedes se pueden ir a otra, o se pueden ir a otra. Ustedes pueden dejar de estudiar e irse a trabajar, pero nuestros alumnos no tienen todas esas posibilidades que ustedes tienen. Aquí han encontrado un buen lugar y ellos se sienten a gusto, permítanles seguir permaneciendo aquí, permítanles que ellos se desarrollen, respétenlos, para que el día de mañana ustedes también se sientan orgullosos de que pudieron aportar algo a una persona que necesitaba mucho de ellos. Me funcionaba en ese entonces, no sé, ahora ya tengo tiempo que no ando por las escuelas, por falta de tiempo más que nada, buscando esa aceptación o ese apoyo para nuestros chicos, que finalmente, pues no es hacerles el favor, es parte de lo que ellos tienen derecho. Maestra, ahorita que platicaba justo del tema de las escuelas, la norma mexicana de educación, la nueva escuela mexicana, ¿trae este tipo de inclusión también en sus esquemas? Desconozco, Oscar, la verdad no sé, yo he escuchado de la... Porque hubo modificaciones en el tema de las materias, pero... y todo lo demás que hay para las personas con algún tema. Mire, yo no tengo la formación de ser profesor. Siempre digo, mis respetos para los profesores, enseñar es una parte bien importante que para mí se me dificulta mucho. Desconozco los temas de los libros, he escuchado de la nueva escuela mexicana, porque andamos ahí, pero desconozco de qué se trata la nueva escuela mexicana. Yo creo que también hemos estado con nuestros intereses muy restringidos en el autismo, que nos hemos olvidado de los temas que involucran. Cuando hay necesidad de saber contenidos que se trabajan en las escuelas para reforzar alguna parte de ellos, bueno, los terapeutas se informan, pero no tenemos acceso a todo lo que es los programas que maneja la Secretaría de Educación Pública. Incluso ni libros manejamos de las escuelas. ¿Hay algunas materias que a ellos se les facilite más, que se les complique? Bueno, es que también hay sus diferencias. Hay quienes aman matemáticas y hay quienes odian matemáticas. Hay quienes aman español y hay quienes odian español, principalmente cuando los ponen a escribir. Pero a veces, ¿cómo le diré? El hacer un examen en estos representa todo un reto a los que no les gusta escribir, porque no quieren escribir. No sabemos a qué se debe. Siempre le hemos interpretado, flojito, no quieres escribir, pero yo pienso que hay cierta dificultad para ellos el estar escribiendo, porque se resisten mucho a escribir. Entonces, sí se tendrían que hacer allá algunas adecuaciones de que pudieran usar algo donde ellos pudieran expresar lo que saben. Falta trabajar en ese punto. En algunas partes sí lo hacen, en otras partes todavía no. Que la evaluación sea distinta. Que la evaluación sí, y de hecho sí como el tema de las opciones múltiples, ¿no? Que nos comentaba antes de irnos a la pausa anterior. Ya, que también, que tomaran en cuenta de las opciones múltiples, o que hubiera alguien, si quisiera apoyarlo más y enseñarle a elegir, si pone la opción múltiple, estará alguien con él para explicarle. Y así, de esa manera, pues también le ayudan a elegir, ¿sí? Muchas veces no es quitar, sino también ver, hacer el esfuerzo de que sí puede lograrlo y elegir. Y si puede ser nada más entre dos, al principio entre dos, pero a veces ponen 3, 4, 5, imagínense, es un problemazo para ellos. Hay escuelas donde hay casos de ciertos grupos que no solo hay un niño, un joven, una niña con autismo. Sí. Hay varios. Hay varios.
Y la verdad es que sí es todo un reto para un maestro. Y a lo mejor está mal que yo lo diga, ¿verdad? Porque pues dirán, está en contra de la inclusión, estoy a favor de la inclusión, pero siempre y cuando a esas personas que necesitan, que tienen alguna discapacidad, alguna condición, pues les puedan dar la atención que ellos requieren. Y se ve algo difícil para un maestro atender, ya no digamos 20, aunque digamos 15 y aparte 3 con alguna condición, pues sí se ve complicado. En sí, el grupo, los niños no son blancas palomitas tampoco. Sabemos que hay de todo, hay niños muy inquietos, hay niños muy tranquilos, de todo hay en un grupo. Entre esos 15 hay una diversidad de comportamientos y todavía pues tiene que ver con el niño que tiene a lo mejor una parálisis cerebral, desarrollo neuromotor, un problema neuromotor, una discapacidad intelectual, un autismo, uno de déficit de atención, o sea, sí se ve complicado. Si queremos que realmente sea una inclusión donde tengan aprendizajes, ¿sí? Si es nada más para tenerlos ahí sentados, pues no es tan complicado. Lo complicado es mantenerlos, a lo mejor el objetivo del maestro es mantener quieto el grupo. Sí, al final de cuentas, y pues realmente, ¿dónde están los aprendizajes que ellos deben de tener? Pero dentro de todo esto que pudiera parecer, qué difícil, hay maestros que lo pueden, que lo hacen. Yo digo que en su mayoría lo hacen porque muchos niños ya están incluidos en escuela. Entonces, estamos hablando que yo creo que de cada maestro, al menos un niño con alguna discapacidad están atendiendo. Mínimo. Maestra, ¿es más en el sexo masculino que en el sexo femenino? Sí. ¿A qué se debe? Y mire, hay muchas versiones. Al principio el autismo lo asociaban como un sistema que era más en los hombres, no tan emocional, que eran más como analíticos y más cuadrados hasta cierto punto, porque así, también no hay mucha flexibilidad su mente, no encuentro ahorita la palabra. Y las mujeres tendemos a ser más empáticas. Ay, pobrecito, ya estamos llorando. Por eso decían que era más. Pero, no se sabe, o sea, por qué, pero fíjense que esto no es exclusivo del autismo. Yo los años que trabajé en educación especial, lo mismo sucedía. La discapacidad se da más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? No sé. Aquí también en el autismo decían que era por el cromosoma Y, ¿sí? Pero realmente no tengo la explicación a ese del por qué. Y siempre lo vi así como que, pues es lo mismo que pasa con cualquier otra discapacidad. No sé por qué se da más en hombres. Teníamos en educación especial en el CAM, siempre tuvimos más hombres que mujeres. Ahorita actualmente, maestra, en el Centro Regional de Autismo, son más hombres que mujeres. Las mujeres son... ¿Un porcentaje de aprox? De 1 a 5, así como se maneja, de 1 a 5. Son muy escasas las niñas ahí en el centro de autismo. Si tenemos más de 100, yo creo que si tenemos 20 niñas es mucho. Ok. Sí. Importante la detección a tiempo, maestra. Eso es súper importante. Cuando nosotros iniciamos, casi siempre empezamos a trabajar con chicos de 7 años, de 5 años, en el que el autismo era, pues se veía. No estábamos preparados para hacer valoraciones, nada más nos guiábamos con el diagnóstico que ya traían de otros lugares de que era autismo, o que el papá decía, tiene autismo, lo observábamos y sí tiene autismo, ¿sí? Conforme fueron avanzando también todas las investigaciones, que se fueron modificando muchas formas de trabajar con el autismo, y entre una de esas formas fue la evaluación temprana, en el cual nosotros nos certificamos
en el 2016 y cada vez que hay necesidad de certificarnos nos volvemos a certificar. Ya podemos detectar el autismo a edad más temprana. En aquel entonces, pues, hasta para nosotros identificar a un niño de 2, 3 años con autismo se nos dificultaba menos que fuera muy evidente. Actualmente, ya que se tiene pues más conocimiento, ya se tiene más experiencia, hemos podido compartir con los padres de familia a qué es lo que tienen que estar atentos para proceder a la evaluación. Nos han podido llegar niños a más temprana edad y créame que entre más pronto intervengamos, mejores resultados se van viendo en estos chicos. ¿Entre 1 y 2 años ya se empiezan a manifestar, maestra? Entre 1 y 2 años, en algunos casos sí, en otros casos no. Las niñas nos camuflajeamos más. Créame que es más difícil detectar el autismo en una mujer que en un hombre. ¿A qué se deberá? Esa parte social que tenemos, que creo que hasta yo metí la pata en una ocasión. Llegó una mamá con su niña y luego la niña me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo dije, esta niña no tiene autismo, eran nuestros comienzos. Y según nosotros la evaluamos y no tenía autismo. Al poco tiempo regresa la señora y dice, es que mi hija tiene autismo. Nos pusimos a observarla y la verdad es que nos guiamos por la primera impresión. Nuestra inexperiencia también está ahí habla, ¿verdad? Ahí aprendimos, juntos. Sí. Entonces nos pusimos a ver, le dijimos, caray, sí tiene autismo. Y en eso llega un doctor que también nos ayudaba con los niños ahí del Paso. Y se la pasamos para corroborar, ¿verdad? Y me comenta, después me comentaba el doctor, cuando usted me pasó a esta niña, llegó, hola hermoso, llegó y le dijo al doctor, y le dijo, pues, ¿por qué? ¿Niña de cuántos años, maestra? 4. Ok. Y dice el doctor, pues, ¿por qué me pasan a esta niña? Pues si esta niña no tiene autismo. Y luego llegó y me dijo, hola hermoso, y empezó a platicar y le empezó a cantar. Dice, pero que la voy evaluando. Y nada, que sí tiene autismo. Le dije, le pasó lo mismito que a nosotros. Lo mismo le dije, nos fuimos con la primera impresión y tuvimos que regresar. Fíjense, sorpresa. La falta de experiencia ahí, pues ahí que nos disculpe la mamá, ¿verdad? Le hicimos perder un tiempo. Porque no teníamos nosotros la manera de cómo determinar si el autismo estaba presente en esa niña y no. Y también pero por incluso falta, al médico, sí, en la primera impresión sí, también le pasó lo mismo, ¿no? Somos humanos al final del día. Exactamente, sí. Y pues nos tardamos, pero finalmente la atendimos. Pero me refiero a que actualmente ya tenemos la manera de cómo diagnosticar y cómo identificar desde edad temprana, y los padres de familia también ya tienen más herramientas para poder detectar el autismo o sospechar del autismo en los niños. En algunos casos pues están en lo correcto, en otros casos no. Si tenemos sospecha tenemos que ir, maestra. ¿Mande? Si tenemos alguna sospecha, nuestros hijos, de nuestros familiares, es muy importante, por una de las cosas que a lo mejor son funcionales, que a lo mejor van muy bien en la escuela, son exitosos, pero al principio yo le decía que en todas las personas con autismo está presente una parte muy importante, que es la ansiedad. Y de la ansiedad se genera la depresión. Y de la depresión se genera el intento de suicidio. Entonces, si un chico no sabe que muchas de las cosas que él siente o de las que no puede entender qué pasa a su alrededor, le va a generar mucha ansiedad. Y lo dice, es que se come las uñas, es que se arranca el pelo, es que se encierra en su cuarto, es que no quiere tener amigos. Y se entiende, ¿verdad?, que no quieren tener amigos, pero ya es un indicador de que algo está sucediendo con ese chico. Y por miedo a un diagnóstico, porque dice, es que me lo van a etiquetar. No, no es una etiqueta, es salvar vida. Porque si nosotros sabemos qué está pasando, como dicen, desde el momento en que yo supe que tuve autismo, yo pude entender por qué muchas de las cosas que me pasaban o que yo veía sucedían. La verdad es que para muchos es un descanso el saber que ya tienen un diagnóstico.
que eso que sientes tiene un nombre y que sabes que tienes que canalizar. Sí. Estamos prácticamente en la recta final y agradezco mucho que se hayan comunicado con nosotros a través de los números de cabina. Maestra, me permito leer la pregunta. Sí. ¿Con qué médico se hace una valoración de autismo? Nos preguntan del auditorio. Bueno, nosotros hacemos la valoración para detectar el autismo. Regularmente los padres también acuden a neurología, un neurólogo pediatra que sepa acerca de los trastornos del neurodesarrollo y que les pueda, pues a lo mejor indicar que puede ser autismo. Regularmente cuando nosotros evaluamos a un niño ahí en el centro de autismo y lo mandamos a neurología, los mandamos con un informe de lo que nosotros detectamos y el diagnóstico que nosotros estamos dando, para que también el neurólogo lo tome como referencia a la hora de que también él pueda confirmar el diagnóstico. Porque bueno, tienen que llevar un electroencefalograma, y ellos se basan mucho en todos los estudios que ellos tienen. Y hay neurólogos pediatras que se han especializado mucho en los trastornos del neurodesarrollo y pueden determinar si hay autismo presente o no. Y también por otro lado, pues las personas que nos dedicamos a la detección y a la evaluación del autismo. ¿Centro Regional de Autismo, maestra? Sí, nosotros estamos certificados en el diagnóstico de autismo. Tenemos certificación tanto para niños como para adultos. Nosotros tenemos las dos certificaciones para evaluar y determinar si está presente el autismo o no. Nosotros llevamos un proceso que involucra pues varios días, porque no es fácil o no se puede tomar un diagnóstico nada más con aplicar una prueba y ya. El diagnóstico tiene que ser muy, muy estricto, tiene que seguir todo un protocolo que nosotros establecimos ahí en el centro para determinar si el autismo está presente o no. ¿Dónde se ubica el maestro? En la calle 15 Oriente, número 1100, del fraccionamiento Paseo Las Vírgenes. Aquí en Delicias. ¿Se atienden a gente de toda la región? Aceptamos, sí, de toda la región. Hay personas que vienen de Chihuahua y dicen que porque les sale más barato lo que pagan aquí por el diagnóstico, incluso con ir y venir es más barato. La verdad es que nosotros nada más tenemos costo de recuperación. A nosotros nos cuesta todo el material que utilizamos y es lo que nosotros cobramos, un costo de recuperación. Maestra, prácticamente tenemos que despedirnos. ¿Algo que nos haya faltado y que quiera platicar con la gente? Bueno, el autismo, como ya hemos dicho, es algo que va cada vez siendo más y más, va creciendo el número de niños. Claro, la población también crece, podrán decir algunos, pero la realidad es que sí, desde hace muchos años se tenía pronosticado un aceleramiento en el nacimiento de niños con autismo y que como sociedad sí tenemos que estar preparados para poder darles la atención que todos estos niños requieren. Nosotros cada vez nos esforzamos más de poder atenderle a la mayor brevedad a todos los niños que nos hacen la solicitud. A veces nos vemos impedidos por la demanda y a veces por la falta de recursos, pero siempre estamos tratando de ver de qué manera los atendemos. Y que esto pues nos sirva de que este crecimiento, este aceleramiento, a estar alertas a cualquier manifestación que tenga su hijo, no dejarlo pasar o dar por hecho de que con el tiempo se le va a quitar o alguien de la familia así es. La intervención a tiempo es definitiva en la vida de un niño. Y si estamos hablando de la vida de un niño, yo creo que todos queremos la mejor para nuestro hijo. Y que no sea un diagnóstico o una vergüenza o el qué dirán el que nos detenga. Yo creo que sí tenemos que tener esa parte de la conciencia y ver de qué manera ayudamos más a nuestros niños. Si no tiene autismo, pues ya lo descartaron. Pueden quedarse más tranquilos. En el autismo y en otro tipo y en otros trastornos del trastornos, enfermedades, lo que sea. Lo que sea, exactamente. Y no es una sentencia de muerte. Claro que no. Es una sentencia de vida, porque estamos hablando de la vida de un niño en un futuro. Nosotros nos despedimos gracias al equipo de producción, Heriberto Ceja, Alonso Cázares en audiovisual, en el radio, a Naomi Moya en Quebra 95.3, a Jorge Sánchez en los controles de Romántica 102.1. Gracias por su compañía, nos escuchamos, nos vemos en la próxima edición. Esto es Líderes de Opinión.
donde la información es poder y usted está bien informado. Las opiniones y comentarios expresados por los invitados son responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la de Oscar Rodríguez ni de la producción de este programa.